Bien, pues muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Luis Sáez y soy el director de la Editora Regional de Extremadura, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, es decir, del gobierno autónomo de una región española. Con nuestro saludo y nuestro agradecimiento a todos los que están con nosotros, especialmente a la comunidad iberoamericana, de la que tenemos tanto que aprender y estamos aprendiendo en estos días. Quería hacer un agradecimiento especial, evidentemente, eh, al Observatorio del Futuro por impulsar, a la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y especialmente a la Fundación Ciudadanía, porque bueno, pues como extremeños estamos más cerca y porque esa cercanía también se confunde con la amistad con uno de los grandes impulsores, el alma de alguna manera de esta feria, que es Juan José Salado, y que de alguna manera tiene bastante que ver con los principios con los que se funda y se establece y funciona esta editora. La Editora Regional de Extremadura es una editorial pública, depende únicamente de la administración pública, y se fundó hace 38 años, en 1984. Desde entonces, su catálogo se compone de más de 1.500 títulos y está considerada, y creo que lo puedo decir porque no es un mérito que yo haya construido, sino otros antes que yo, está considerada la editorial pública de referencia en nuestro país. Durante estos 38 años se ha ido construyendo poco a poco un catálogo que tiene, podemos decir que cinco grandes bueno, pues sí, criterios para impulsarlo. El primero de ellos es que se trata de una editora orientada hacia la literatura, pero específicamente hacia proyectar el talento literario de los extremeños y las extremeñas. Es el caso de los autores que hoy nos acompañan, de Rafael Fatuarte y Hilario Pascual, a los que agradecemos mucho su participación. Otra de sus líneas de actuación es el rescate de las humanidades, el conocimiento de las humanidades en esta región, en Extremadura, y su vinculación con toda España y con Iberoamérica. Un impulso y una proyección especial a las autoras que, como en tantos lugares, han estado preteridas durante mucho tiempo, y con dos líneas especiales y dos líneas que nos ayudan a engarzarnos con la vocación de esta región. Una de esas líneas tiene que ver con la literatura portuguesa, con el contacto con Portugal. Queremos ser humildemente puente entre Portugal y España para proyectar dentro de España los autores portugueses. Y con el mismo sentido tenemos otra de nuestras líneas constituida como una serie transversal, que es la serie Letras Americanas, que trata de ofrecer lo mejor de la literatura que se escribe en Iberoamérica ahora mismo a los lectores españoles. Bien, pues dentro de esta línea amplia de proyección del talento, hoy tenemos la suerte de contar con dos autores que han escrito un libro que tengo aquí conmigo, un libro que además es un libro ilustrado y que es de alguna manera un libro singular, singular en muchísimos sentidos. Singular en primer lugar porque, como han podido ver, se trata de un libro muy ilustrado. No es un cómic, pero no nos importaría llamarlo novela gráfica, puesto que participa de ese valor expresivo que tiene la ilustración a la misma altura que el texto. Es decir, el texto y la ilustración dialogan y se enriquecen mutuamente. Y junto con esa especificidad, creo que merece la pena destacar que El mordedor de alfombras, que tiene varias partes en las que hay, bueno, pues hay más ficción o más experiencia, es fundamentalmente un libro de memoria. No de memorias, sino de memoria compartida, puesto que uno de los motores que que ha movido y que además ha impulsado el libro ha sido la vivencia a lo largo del tiempo, pero sobre todo la vivencia recobrada de la infancia. Los autores que compartieron, bueno, pues desde la educación más primaria, más infantil, junto con otros compañeros, de repente bueno, pues han rescatado esa memoria, y al hilo de esa memoria no solamente ha aparecido el recuerdo, un recuerdo compartido y un recuerdo que además creo que del mismo modo que las ilustraciones y el texto se enriquecían, se está enriqueciendo por ese propio aporte de los que todavía pueden compartir esa memoria, sino que además esa memoria ha traído de la mano la fantasía, la ficción. Creo que todos estamos de acuerdo en que
en realidad, cuando nosotros recordamos, una buena parte de lo que recordamos es fabulación. Fabulación que sabemos que lo es, pero que de algún modo nos permite engarzar y explicarnos y de algún modo entender nuestra vida y nuestra biografía. Esa primera parte del libro, en la que abunda mucho la ficción, tiene también que ver con un hilo moral. Creo que hay una especie de hilo rojo que recorre todo el libro y que es un hilo moral que se podría sintetizar en la palabra nobleza. Creo que eh, a la hora de entender la vida, a la hora de juzgar las relaciones, incluso de evaluarse y de juzgarse a sí mismos, los autores tienen una especie de crisol en el que contrastar esa biografía. Y ese crisol es una nobleza entendida como una forma de solidaridad y de humanidad con todos. A mí me gustaría destacar esto porque no es frecuente, o es más frecuente en la literatura, y a todos nos interesa y nos gusta y nos atrae, que, bueno, pues que profundicemos en la maldad. Entendemos que la maldad también existe. Pero en la bondad no es tan fácil y es muy difícil hacerlo sin conseguir evitar algunos de los riesgos que tiene. Y sin embargo, creo que Eladio y Rafael lo han conseguido. Y lo han conseguido además de una manera abierta. Es decir, creo que este libro y sus ilustraciones y sus textos y el conjunto que forman es un libro abierto. Es decir, podía continuar perfectísimamente, pero podía continuarlo ellos y podía continuarlo el diálogo de otros que vivieron esa misma experiencia. En este sentido, creo que además hay que destacar que tanto uno como otro se descubren con su primer libro como tal de ficción en estas características. Rafael Fatuarte es un reconocido diseñador gráfico e informático, con muchos textos publicados, pero de índole técnica, y algo muy parecido le ocurre a Eladio Pascual, que es pues también un reputadísimo especialista en contabilidad y en hacienda pública, y como tal es autor de muchos textos mucho menos interesantes que el que hoy tratamos. Pues en este punto creo que ya esta introducción es más que suficiente, porque lo que evidentemente desea siempre alguien que asiste a un encuentro es oír a los autores. Y los autores están con nosotros. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Eladio. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes a Pues si todos. queréis un primer saludo. Pues sí, yo primero saludar a toda la comunidad iberoamericana a la que va a dedicar esta presentación, y con muchos deseos, porque tenemos mucha ilusión por todo lo que hemos hecho y cómo se nos está tratando. Dices que es un libro, nuestro libro a mí me parece muy sorprendente porque nunca pensamos que nosotros íbamos a poder estar haciendo una cosa como esta, una presentación de este tipo. Y también quiero agradecer a Eladio la oportunidad que me dio en su momento de ilustrar sus textos. Y por supuesto a ti, Luis, y a tu equipo de la editora. Gracias a vosotros este libro ha mejorado muchísimo con respecto a la idea primigenia nuestra. Bueno, como dice Luis, como dice Rafa, estamos totalmente encantados con todo lo que nos está pasando, disfrutando muchísimo. Agradecer yo también en primer lugar a Rafa, porque es un artista impresionante y como persona es todavía mejor. A la Feria Iberoamericana por darnos esta oportunidad, a ti Luis, que ya te lo he dicho muchas veces, estamos agradecidísimos porque, como dice Rafa, nos has ayudado a mejorar el libro y además nos has enseñado muchas cosas y eso no tiene precio. Y luego lo emocionante de hablar para Iberoamérica. Yo soy un poquito mexicano porque desde hace años voy a México una semana, el año pasado no, los anteriores, y a la UNAM, concretamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, les mando un abrazo porque son geniales, ¿no? Y nada, lo que tú... Bueno, pues tenemos bastante que hablar de un libro que es un libro, lo hemos dicho varias veces, pero es bueno recordar, un libro singular. Cuando un libro es singular, claro, tiene un primer momento, dice, es que este libro es diferente. Y un segundo momento mucho más difícil. Bueno, ¿y por qué es diferente y qué sentido tiene? ¿Cuál diríais vosotros que es el sentido global de la obra? Rafa. El sentido global. Bueno, pues el sentido global ha sido entretenernos y pasarlo bien nosotros. Esa es la idea que tuvimos desde el principio. Y esas palabras que ha dicho Luis, tan bonitas de la nobleza, tiene razón, porque cuando Eladio me propuso la primera vez que hiciésemos las ilustraciones y el libro juntos,
yo empecé a leer 2 relatos que me envió y lo primero que pensé era, me daba un poco de vergüenza porque decía: "Jo, este chico me está mandando cosas a mí muy íntimas y tiene plena confianza en mí, así que de aquí tiene que salir algo interesante". Eso fue lo primero que pensé. Y, ¿por qué es interesante el libro? ¿Por qué es especial? Pues porque efectivamente trata sobre la memoria, trata sobre los textos de Eladio, son textos de una literatura muy amable, muy honestos, principalmente muy honestos, en los que una vez que el lector está inmerso en ellos, seguro que le sale una sonrisa, se le pega una sonrisa en la boca porque es una ingenuidad no tan ingenua, pero muy agradable de leer. Es una literatura que es para mí, vamos, súper interesante de leer para todas las edades, además. Y he disfrutado muchísimo ilustrándolo, lógicamente. Sí, la verdad, como dice Rafa, ha sido un disfrute absoluto. Ha sido, yo digo que es una fiesta y que la fiesta continúa. Y luego con él, pues la verdad que es un gustazo todo. Hay cuentos de todo tipo, de recuerdos, pues intentas amarrar los recuerdos para que no se difuminen. Hay de imaginación, en fin, tiene un poquito de todo. Entonces, bueno, la verdad que lo que dice, coincido con Rafa, el sentido es, ha sido disfrutar y bueno, que quede ahí ese disfrute plasmado. Y luego ha habido una cosa, todos conocemos la magia esa de los libros, pero nosotros vista desde la otra parte. Y ahora por primera vez hemos podido comprobar que desde el otro lado, desde el lado del autor, pues la magia continúa, es impresionante. Efectivamente, yo ahí estoy muy de acuerdo. Creo que la unión, la relación, mejor dicho, con la que habéis creado el libro, es decir, esa urdimbre especial, desde luego lo ha hecho crecer. Creo que, hombre, es verdad que sí, os agradecemos mucho. El mérito no es mío, es de mi compañera María José Hernández, que como sabéis es la persona que más sabe de libros, iba a decir de este mundo, ¿no? De Extremadura seguro y de más allá, y que además tiene siempre los consejos más atinados, pero creo que el libro también lo habéis enriquecido vosotros en este tiempo, es decir, dándole un poco una vuelta, por ejemplo, a un asunto por el que quería preguntaros, porque el libro tiene una estructura diferente al resto, es decir, no es una estructura cronológica, como podía haberlo tenido, no es una estructura temática como tal, sino que hay, no sé, como si entendieseis que el lector en sus emociones, cuando va leyendo, va mutando, va evolucionando y tenéis que acompañarle en esa evolución. Y por cierto, cuando queráis poner ilustraciones, encantados. Pues eso que dices es cierto. Ten en cuenta que el origen de todo este proceso se centra en el grupo nuestro de amigos, de lo que estudiamos cuando éramos pequeños, lo que nos llamamos los parvulitos, de cuando éramos párvulos. Pues en el año 2012 volvimos a reunirnos después de estar 30 y tantos años sin vernos. Entonces, de esas reuniones, que fueron, al principio fue una en el verano y luego la fuimos repitiendo cada 2 o 3 meses, pues de esas reuniones surgió la idea de hacer algo de este tipo. Y aparte, como tú dices, aparte de la memoria, es una memoria compartida, porque la mayoría en uno de los relatos que escribe Eladio, que se llama Superhéroes, aparecen la mayoría de los compañeros con los que ahora seguimos compartiendo estas historias, ¿no? Y eso es una cosa impresionante, porque no necesitas hacer preámbulo cuando te reúnes con ellos, nada más ver una imagen o leer unas palabras concretas, ya enseguida nos situamos perfectamente en el tiempo y en el espacio y sabemos de qué estamos hablando. Una comunicación impresionante, es así. Claro. Sí, la verdad que las partes que ahí nos ayudaste mucho vosotros, bueno, hay una que se llama Alas a la imaginación y claro, ahí pues es posible que Kafka venga a tu casa a compartir un rato contigo o que podamos retroceder y quitar a Hitler y poner en su puesto a Charlotte, a Charles Chaplin y que arregle el entuerto. Luego hay una parte de recuerdos, hay una parte de un poco de jugar con las palabras, este es el dibujo que ilustra a Kafka, fijaros qué dibujo tan bonito, con su cucaracha en el pecho. Y nada, y luego, en fin, hay el recuerdo, el universo de lo cotidiano,
en fin, está un poquito clasificado porque si no los cuentos son de todo tipo y muy variados. Y ahí nos ayudasteis mucho vosotros, porque nosotros llevamos los cuentos allí a tutiplenga. Bueno, pero está muy... tú acabas de decir una cosa que es interesante, porque has citado a dos personajes que aparecen en la primera parte, la parte más de ficción, que son Kafka y que es Hitler y Charlotte, Charles Chaplin, que es verdad que nosotros somos los únicos que llamamos Charlotte, y que además, de hecho, todos los cuentos, todos, están encabezados por una cita literaria, que ya de por sí lo hace un libro muy literario. Y sin embargo, luego los personajes, siendo muy potentes, son personajes anónimos, no tienen nombre. ¿Por qué esa dualidad entre algunos muy destacados y muy atractivos? El cuento de Kafka me parece muy interesante, creo que es de alguna manera un cuento encantador. Pero sin embargo, luego los personajes que me interesan mucho no tienen nombre, o están desvaídos como tales, y sin embargo me identifico más con ellos, como es lógico. ¿Cuál ha sido ese dibujo de los personajes? Luis, yo creo que la clave está en que los cuentos, yo tengo ahí cientos de cuentos guardados y los escribo para mí. Yo jamás se me había pasado por la cabeza publicar nada, ni me hacía ilusión, ni le encontraba ningún aliciente. Y es al coincidir con Rafael, cuando nos hace ilusión un poco porque vamos los dos juntos, los recuerdos, y ahí surge la idea de hacerlo. Entonces, yo creo que eso también marca un poco los cuentos, que en principio están escritos para mí, porque tengo esa idea y me apetece escribirlo. Sí es verdad que al reescribirlos, ahí ya sí piensa un poco, oye, que esto lo va a leer más gente, eso solo lo entiendes tú, que esto lo tiene que entender todo. Al reescribirlo, sí es verdad que le doy un poquito un toque, intento darle un toque diferente, pero están escritos para mí. Entonces, yo creo que eso los marca un poco lo que tú comentas, Luis. ¿Cómo? Una duda, ahora que dices eso, que tengo muchos cuentos y que están ahí, ¿cómo marcas el tono del relato? Porque es verdad que la inmensa mayoría de los relatos, a veces abordando temas duros bien, porque hablan de la muerte, incluso de la muerte de personas cercanas, hablan también de a veces una sensación de fracaso de vida que podemos tener todos de alguna manera, ¿no? En ocasiones, en otros, lo que se hace es una lectura no amarga, pero sí, en fin, sí sincera del pasado y incluso en alguno, al final del libro, lo que hay es lo contrario, una visión no amarga, pero sí, digamos, sobria del futuro, ¿verdad? ¿Cómo has conseguido crear ese tono sin que en ningún momento haya ni desfallecimiento, ni sobre todo caer en lo trágico o en lo especialmente sensible? Ya. Yo, vamos a ver, trágico, para mí solo hay uno que es el de Los últimos días de mi madre, que ese sí que de hecho evito releerlo, pues porque me da mucha pena. Y después en lo demás, yo escribo como, no sé, Luis, lo que me apetece, tampoco tengo ni un plan determinado, ni digo tengo que seguir esta línea, lo que me apetece y como me sale, intento que sea agradable y sin más. La verdad que no te puedo decir otra cosa. Escribo para disfrutar y ya está, para sacarlo de dentro, como ayuda para mí, porque a veces eso, cuando lo pones en el papel te aclaran mucho las ideas, que si no, hay veces que te lías un poco, pues la vida es a veces un poquito puñeterilla y nada más. No sé, Rafa, cómo lo ves. Yo, yo creo que Eladio, cuando escribe, escribe un poco como él dice para él, pero sus relatos siempre admiten una segunda lectura, y esto es muy importante porque esa segunda lectura igual ya conecta con el lector, de tal forma que efectivamente no hay un personaje en su relato que se llame Pepito Pérez y tal y sea el protagonista, pero muchas veces, es mi opinión, que así lo he sentido yo cuando los he leído para ilustrarlos, muchas veces ese relato, esa segunda lectura, te hace a ti el protagonista, es decir, te hace que tú seas el protagonista de esa historia porque son tan
son reales en el sentido de que cualquiera puede vivir algo parecido a eso. Son cotidianas, son honestas y son muy sencillas. Son unos relatos aparentemente ingenuos, pero que conviene tener en cuenta su segunda posible solución al enigma. Pues ahora que lo dices, efectivamente, su segunda intención. Sí. ¿Cuál era vuestra intención a la hora de presentar y de plantear y de escribir un libro y de publicar un libro así? Es decir, ¿qué queríais que pasase? Bueno, aparte de que los lectores os digan que qué bien, que sois maravillosos, etcétera, ¿no? Pues mira, perdona Luis, eso último seguro que no, porque nunca pensamos eso. Lo que sí queríamos era ser capaces, ten en cuenta que nosotros, aunque yo me he dedicado profesionalmente a esto hace un tiempo, ahora no era mi actividad profesional, ser capaces de llevar a cabo el proyecto tal y como nosotros teníamos en mente, es decir, bueno, tal y como no, muy parecido a como lo teníamos en mente, es decir, saber compaginar unos textos maravillosos desde mi punto de vista con unas ilustraciones que los acompañasen. Es decir, tú no necesitas leer el texto, o sea, tú no necesitas ver solo la ilustración, tú necesitas leerla, leer el texto y ver la ilustración, porque está, como tú sabes perfectamente, está la maquetación que tiene incluye el dibujo dentro del texto. Y la idea nuestra era que fuese una cosa con la suficientemente calidad, con la suficiente calidad para que nosotros nos sintiésemos pues satisfechos. Satisfechos. Bueno, Sí. pues bien satisfecho, fijaos. Ahora, la ilustración que estamos viendo ahora mismo, para aquellos que no lo sepan, que es muy posible que haya muchísimos que no lo sepan, es la parte antigua de la ciudad de Cáceres, una de las dos capitales una de las capitales de las dos provincias de Extremadura, la del norte, con todos sus palacios, una ciudad entre medieval y renacentista, pues creo que muy bien dibujada y además con un cielo azul inmenso que creo que tiene un significado enorme. ¿Cómo ha sido, ahora que estamos viendo una imagen que muchísima gente os habrá comentado, porque mucha gente ha visto, conoce la ciudad de Cáceres, ¿cuál ha sido la recepción por parte de los lectores? Vamos a ver, ha sido maravillosa. Yo, también un poco al hilo de lo que preguntabas antes, Luis, yo la verdad que llegaba a decir, qué ilusión tener nuestro libro en la mano, qué bonito, y ahí me quedaba, yo no era capaz de pensar más allá, pero bueno, ha sido fantástico. Hay una cosa muy especial, que es cuando la gente te dice, joder, pues con ese me he emocionado, he llorado con ese cuento porque me he acordado de mi madre, me ha hecho mucha ilusión leer esto, a mí me pasó algo parecido, yo también estuve en un balcón subido y casi me caigo. Eso es fantástico, que la gente te comente cómo ha recibido el libro, es maravilloso, yo no me lo podía esperar y yo ya somos muy mayores y ya que alguien diga o qué bien escribe o esas cosas, de verdad que ya somos muy mayores para eso. Ha sido una alegría íntima, que son las alegrías, las de verdad, alegría íntima, la que tenemos con este libro. Ahí estoy a 13 pisos colgados del cielo de Madrid. Y lo único que me dijo el portero es a ver si te caes y la vamos a joder. Es lo único que me dijo. Sí, ese es uno de los cuentos más literarios en el sentido de intriga que crea, claro. Sí. O sea, que te ocurrió a ti, Eladio. Absolutamente verídico, todo, incluido que el vecino era George Dan, el autor de las canciones del verano en España, no sé en Iberoamérica si era conocido. Todo es verdad, pasó de esas cosas que pasan ahora no me pasaría, pero con aquella edad, pues en fin, hacemos cosas un poco raras. No me lo puedo imaginar. Sí. Oye, que los lectores han tenido una recepción pues muy acogedora, lo dice el propio chat que estoy viendo ahora mismo, estoy viendo Laura Pascual, pues es un libro encantador, he llorado y reído con él, muchas felicidades. Otro asistente dice, este libro es un paseo amable y entrañable por la vida cotidiana lleno de optimismo, felicidades, enhorabuena y un fuerte abrazo. Hay muchísimos mensajes que hablan de un libro que tiene un título un poco raro. ¿Por qué El mordedor de alfombras?
Bueno, afortunadamente yo tenía pensado, tenía un folio completo se lo comentaba a Fatu, y tenía como 20 o 30 títulos, todos muy cursi. Algo de la emoción, rincones de la memoria, el recuerdo, bueno, cosas muy cursi. Y alguien que entiende lo leyó y dijo rápidamente, el título de este libro es El mordedor de alfombras y otros cuentos. Y yo le dije, déjate de broma, hombre, si es el título más feo de todo. Dice, hacedme caso que ese es el título del libro. Y bueno, y parece ser que efectivamente que es llamativo, que es raro, que es distinto y bueno, que a la gente le llama la atención. Y el mordedor de alfombra no es otro que Hitler, que dicen las leyendas, seguramente sea una leyenda, que se tiraba al suelo, cuando se cabreaba se pataleaba y mordía las alfombras. Esto es una imagen del gran dictador de Charlotte, que es una imagen divina, y la película toda ella. Y entonces, por eso se llama el mordedor de alfombras, por lo que dicen que hacía este señor. Y como comenté antes, conseguimos suplantarlo porque quitarlo del medio podía ser peligroso, entonces lo suplantamos por Charlotte. Igual de alto, nació el mismo mes del mismo año, igual de alto, igual de bajo, porque era unos 65, creo, lo que medían los dos, el mismo bigote, vamos, ya lo había imitado en la pantalla, con lo cual era perfecto, y lo hicimos y salió genial. Pudimos hacer grandes cosas. Hoy, tú has dicho que tenías 100 y pico de cuentos, es decir, que han quedado mucho fuera. Sí. ¿Qué ha quedado fuera? Bueno, pues un poco de todo, así, algunos que yo creo que son como más comeduras de coco mías, digo, esto no le puede interesar a la gente, un poco por ahí. Y luego también los infantiles, de hecho, alguno infantil tú nos sugeriste Sí. que no pegaba con el resto de relatos, que lo dejáramos afuera. Bueno, y hay un poco de todo, porque eso, escribir muchas veces es intentar aclararte ideas, y entonces digo, eso no pega para que la gente lo lea, van a pensar que estoy un poco chalado. Entonces, pues, bueno, yo creo que los que le mandaba Rafa, también Rafa, no sé si alguno dijo, este a lo mejor no corresponde mucho. Y bueno, pues ha salido así y ya está. ¿Ahora cambiaría cosas? Pues a lo mejor sí, pero vamos, estoy encantado. Claro, no, yo también creo que los textos que están son los que tienen que estar y no sobra ninguno. Pues hemos avanzado mucho sobre el libro, hemos contado mucho, no queremos tampoco cansar a nuestros asistentes, pero sí hay algunas cosas que merece la pena que comentemos. Una de ellas, Rafael, es cómo habéis elaborado un libro en el que hay ese equilibrio entre texto e imagen, porque yo entiendo claro, que el autor del texto, pues en cualquier sitio, y es una de las ventajas que tiene la literatura, puede trabajar con su expresión, con su obra, pero el ilustrador no. Bueno, el proceso que nosotros seguimos es muy sencillo. Está basado, como comentaba al principio, en la confianza que tenemos, ¿no? Eladio me presentaba los relatos y yo los leía tranquilamente, hacía mis bocetos y cuando yo tenía ya más o menos en la cabeza la idea, se lo presentaba a él. Hacía los dibujos y se lo presentaba, siempre teniendo en cuenta que nosotros habíamos hecho ya una especie de maquetación previa en la que habíamos decidido un tamaño del libro y cómo íbamos a ir mezclando los textos con las ilustraciones. Eso lo teníamos claro. Entonces, la única preocupación desde mi punto de vista como ilustrador era saber la longitud que tenía el texto de cada cuento. Por una sencilla razón, porque establecimos que si el cuento cabía en una página, pues se hacía solo una ilustración. Si cabía en dos, pues dos ilustraciones y así sucesivamente. Y el proceso era ese. Me daban los textos, le hacía una propuesta de dibujo y cuando ya estábamos de acuerdo, ya pasaba a hacer el dibujo definitivo, el arte final. El proceso de cómo llegábamos al dibujo final, al arte final, es muy sencillo. Si quieres lo tengo por aquí Sí, por favor. en una serie de imágenes. Espera, y así se entiende mejor. Bueno, este es el proceso que hemos seguido nosotros. No tiene nada de especial. Aquí veis que en esta página, que es del tamaño definitivo, porque esta es una libreta que hicimos al tamaño definitivo del libro, aquí está el boceto ya que habíamos en concreto elegido. Este es sobre un libro, sobre un texto que trata sobre la prisa que hay en la vida cotidiana, ¿no? Las prisas que tenemos. Y entonces es un paso de cebra en el que parece ser que cuando estamos a un lado y al otro
es como una carrera cuando se pone en verde, ¿no? Y esa era la idea, mostrar la sensación de prisa. Entonces, a partir del dibujo luego escaneábamos este dibujo y lo teníamos ya en el ordenador. Aquí lo tenemos. Con una separación, esta parte que queda aquí a la izquierda es donde se supone que iba a ir el texto, ¿no? El texto inicial. Luego, si había modificaciones, pues había que corregir un poco el emplazamiento y tal. Una vez que estaba en el ordenador, que mantiene los trazos iniciales a lápiz, que eso es una cosa que he mantenido en todos los dibujos, pues luego lo coloreaba. Está todo coloreado en ordenador. He utilizado un par de programas, uno que se llama Painter, que es un programa de los que llaman Natural Media, que permite utilizar pues herramientas digitales que son prácticamente iguales que los pinceles y las herramientas, los materiales que utilizan en la vida real, y también casi todos los acababa con Photoshop para darle homogeneidad al trazo, al dibujo, a la luminosidad y tal, ¿no? Una vez que está acabado de colorear, aquí veis que le hacemos un efecto. Este es de los pocos que tiene un efecto digital, que es para una especie de zoom para acentuar un poco más la sensación de movimiento y de prisa. Y luego este es como lo integramos el texto. Veis que aquí el señor de la izquierda queda un poco comido, pero bueno, el texto aquí Eladio hizo un poco más. Y sobre todo que nos interesaba mucho el aspecto de cómo presentábamos los textos, aparte del tipo de letra y tal, que eso nos ayudasteis mucho también en la editora. Aparte son las maravillosas citas de Eladio, que es un trabajo ímprobo el conseguir tantas citas también, ¿no? Y entonces las citas había que ponerlas de una manera determinada que ocupan más sitios del que ocupa un texto normal y corriente, pero queda muchísimo mejor la terminación de la imagen. Claro, la verdad es que está todo equilibrado y está todo efectivamente muy elaborado por vuestra parte. ¿Y qué estáis haciendo ahora? Pues, No estáis quietos. A ver, Eladio, tú cuentas. Bueno, pues ahora yo estoy pasando las canutas porque lo que ha hecho Rafa, el segundo libro, que es sobre Cáceres, se va a llamar Cáceres, ciudad fantástica o algo parecido. Ha hecho él primero los dibujos y yo estoy haciendo ahora los textos. Y no voy a poder estar a su altura, pero vamos, ya lo digo, va a ser absolutamente imposible. Los dibujos que ha hecho Rafa para Cáceres, bueno, son algo maravilloso. Bueno, Eladio es un poco exagerado. Mira, esta es la portada que tenemos prevista un poco. No, exagerado no, a mí me parece unos dibujos... Es que son de otra forma, son dibujos de otra forma, entonces llaman más la atención, pero queremos hacer una especie de guía de la ciudad de Cáceres, que para ponernos en contexto es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Una ciudad, como bien dice Luis, medieval y renacentista, en la que está amurallada, casi toda la muralla presente, aunque hay partes ocultas todavía, en la que un paseo por esa parte antigua es una cosa que te transporta en el tiempo. Entonces queremos hacer, es una ciudad muy turística en ese sentido, queremos hacer una guía de turismo, pero no de las que están al uso, ¿no? Hacer un poco, salirnos un poco de la idea estereotipada, y entonces pues por eso le decimos fantástica, porque todas las ilustraciones y todos los textos van a mantener un poco de parte no real, y en eso estamos. Perdona Luis, hay un cuento en El mordedor de alfombras que se llama Calle Nostalgia, que habla de la casa de la infancia, de la primera casa que yo recuerdo, en realidad es la segunda, pero la primera era muy chico y no recuerdo nada. Y es el recuerdo de esa casa, pero con los ojos tapados, es decir, con el sentimiento o algo. Pues algo así pretende ser el libro de Cáceres, es decir, no centrarnos en que es del siglo XIII, que tal, sino algo un poco desde el sentimiento, algo... Sí. Este es el dibujo de calle Nostalgia que comentaba antes. Entonces, pues un poco así, algo diferente, algo con mucho sentimiento y desde la emoción, porque Cáceres es, vamos, si alguien no está oyendo y no la conoce, que no tarde porque es la maravilla de las maravillas. La parte antigua de Cáceres es una cosa milagrosa. Esto que dice Eladio desde la emoción es verdad, porque yo el otro día, pensando en lo que estamos haciendo, porque he acabado ya el último de los dibujos que teníamos previstos para esto de Cáceres, Ciudad Fantástica, estaba pensando, y creo que es una continuación de este libro del Mordedor de la Alfombra,
bastante honestas, porque es que es lo mismo. Mira, este libro, te voy a decir por qué. Mira, esta ilustración fue la primera que hicimos cuando el primer texto que me pasó Eladio fue el de esta ilustración. Yo cuando lo leí dije, joder, macho, ¿y cómo hago yo una ilustración de esto? Porque es puro sentimiento, es como él dice, un recuerdo, pero no recordando, aquí había una mesa, aquí había es un recuerdo totalmente en abstracto que cualquiera que lo lea dirá, joder, yo de esto también tengo yo recuerdos, ¿no? Y entonces hicimos esta primera prueba a ver qué tal, como nos gustó, pues seguimos. Y lo de Cáceres Fantástico es lo mismo, es como dice Eladio, tú te pones allí delante en un día en el que si consigues estar solo, ahora con la pandemia ha habido días interesantes para eso, te pones allí y ves como lo que te dicen las piedras, simplemente eso, vamos, es una cosa maravillosa. Y si somos capaces de hacer algo que se acerque a la idea, aquí ya sí que damos la campanada. Pues la verdad es que tenemos todos muchas ganas de ver ese libro. Bueno, pues llevamos ya muy buen rato, estaríamos mucho más tiempo, pero creo que ahora lo que en general merece todas las presentaciones de libros es poder dejar a los lectores cerca del libro. En nuestro caso el libro está en librerías, está distribuido y se vende por internet, y bueno, quien quiera consultar en la página web de la editora regional lo puede encontrar. Y quería, bueno, pues citar, hacer una doble cita. Por un lado, a nuestros asistentes hoy a encontrarse con El mordedor de alfombras, que es una manera, creo que bueno, quizá la mejor de conocer a Rafael Fatuarte y a Eladio Pascual a través del libro y de lo que dice el libro de ellos, e incluso de lo que ellos no se atreverán a decir nunca y sin embargo sí aparece en esas páginas. Y quería citar a aquellos que nos quieran acompañar mañana, porque vamos a presentar otro libro. En este caso, creo que el sol del ocaso me está haciendo desvanecer la imagen. Este libro, una novela muy diferente, Lady Galatea. Si en El mordedor de alfombras la literatura se hace bondad, en Lady Galatea la bondad y la maldad se pelean dentro de la literatura o a partir de la literatura. Y si aquí hablábamos de Kafka, en Lady Galatea, de alguna manera también. Entonces, bueno, pues quienes quieran acompañarnos, todas y todos están invitados al encuentro con Miguel Ángel Sánchez Rafael y su Lady Galatea, un libro además sobre la liberación femenina, muy interesante, una novela. Y agradecemos a Eladio, a Rafael, a Juan José Salado, a Ciudadanía, Impulsa, al Observatorio del Futuro y a todos y todas los que nos han acompañado. Bueno, pues deseamos una muy buena tarde y muy buenos libros. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta siempre. Un saludo a Hispanoamérica. Gracias a todos.